Vemos a los apóstoles obedeciendo el mandato del Señor. Jesucristo resucitado les dijo: quiero que vayan, hagan discípulos, y ellos lo están obedeciendo. Ellos están haciendo exactamente lo que el Señor Jesús les ordenó. Ellos están proclamando el evangelio, orando por los enfermos. Dios está haciendo maravillas. Toda Jerusalén está siendo sacudida por la palabra del Señor. Pero la reacción no se hace esperar. Dice la palabra que el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecen a la secta de los saduceos se llenaron de envidia al ver cómo Dios respaldaba a estos hombres, cómo Dios les ayudaba, y entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel común. A los 12 los metieron presos. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó, y el ángel les confirma lo que el Señor les dijo: vayan, preséntense en el templo, comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Mire, ellos están obedeciendo. La persecución contra ellos se manifiesta, los enemigos del evangelio, pero el ángel del Señor los libera de la cárcel y les dice lo mismo que el Señor: ustedes sigan hablando de Cristo, sigan proclamando el evangelio. Así que, conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo, se pusieron a enseñar, o otra vez estaban haciendo lo mismo de siempre, hablar del evangelio. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Las autoridades judías pensaban que los apóstoles estaban presos todavía, pero no sabían que habían sido liberados por un ángel del Señor. Los mandaron a llamar de la cárcel, pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Miren ustedes el informe de los guardias. Dice: encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas, pero adentro de la cárcel no había nadie. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Cristo resucitado puede entrar a un lugar sin abrir las puertas, pero también puede sacar de la cárcel sin abrir las puertas de la cárcel. O sea, el Señor se estaba manifestando de una manera poderosa para los suyos, para la iglesia. Pero los enemigos de la iglesia siempre van a querer detener el evangelio. Que nadie hable de Cristo, que no proclames el evangelio en tu escuela, con tus compañeros, que no menciones a Dios en tus clases, que no le compartes a nadie de lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, el enemigo de Dios no quiere que la gente sepa, no quiere que la gente conozca la palabra del Señor, que la gente se quede en la ignorancia y en esta ignorancia se muera para que no tenga salvación. Pero Dios y el Señor Jesucristo habían sido muy claros. Dejó a la iglesia al Señor para compartir la palabra. Por eso el mensaje de esta noche es que los testigos hablen, que los testigos no queden callados, que los testigos hablen. Bueno, no hay nadie en la cárcel, todo está seguro, no hay puertas forzadas, no hay chapas forzadas, no hay soldados asesinados o desmayados, no hay nada fuera de lo normal, pero los presos no están. Al oírlo, entonces, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué iba a terminar todo eso. Entonces se presentó alguien que los informó y les dijo: miren, esos que ustedes piensan que están presos ahí en la cárcel, mire dónde andan. Los que metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo, siguen hablando de Jesús, siguen hablando del que dicen que resucitó. Entonces dice, fue el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles otra vez delante de las autoridades judías, sin recurrir a la fuerza, porque temían ser
apedreados por la gente. La gente estaba fascinada de lo que estaba pasando. La gente estaba maravillada, pero las autoridades judíos no. Así que los condujeron ante el consejo y los llevaron ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote les reclamó y les dijo: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Mire que ni siquiera dice Jesús, dice en ese nombre. Ustedes tienen prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. O sea, estaban haciendo bien la tarea, hermanos. Ellos habían llenado ya la ciudad del evangelio. Todo el mundo había oído de Jesús, muerto, pero ahora resucitado. Así que dice: ustedes han llenado esta ciudad con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y entonces Pedro y los demás apóstoles dan esta respuesta que para nosotros debe resonar en ciertas circunstancias. Debemos recordar esta enseñanza en ciertas circunstancias. ¿Qué dijeron los apóstoles? Dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En algunas partes de la Biblia, bueno, no en algunas, sino en toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se nos enseña, por ejemplo, a los hijos a obedecer a los padres. Se enseña a los ciudadanos a obedecer a las autoridades. Como buenos cristianos debemos ser obedientes. Pero aquí la Biblia dice: hay ciertos puntos en donde no podemos obedecer. Y en estas circunstancias, la autoridad judía les dice a ellos: ya no hablen de Jesús, ya no hablen del nombre, de ese nombre. Pero ellos no se pueden detener, no pueden dejar de hacerlo, porque precisamente Jesús resucitado les dijo: vayan y proclamen por todas partes, llenen a todo el mundo de la palabra de Dios, a todo el mundo que oiga el evangelio. Por eso dijeron: en esta ocasión, en esta situación, no vamos a obedecer, vamos a seguir proclamando a Jesucristo. Es necesario en esta circunstancia obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, mire, debemos ser sabios y saber cuándo obedecer a Dios y no a los hombres. Yo recuerdo que en una ocasión un hermano que tenía una empresa le dio trabajo a un cristiano. Y bueno, ya estaba trabajando ahí. Pero de pronto pasaron algunas cosas, como que este trabajador no quería ser muy obediente. Y dice el hermano, tengo problemas con esta persona que está trabajando conmigo, que es cristiana. Porque a la hora del trabajo, cuando tiene que estar haciendo ciertas cosas, resulta que está leyendo su Biblia. Entonces, él piensa que que yo no lo puedo molestar porque él es cristiano, está leyendo su Biblia. Yo soy cristiano, entonces yo debo entender que él está leyendo su Biblia, está leyendo la palabra de Dios, entonces no lo debo molestar. ¿Usted qué haría, mi hermano, si mi hermano Luis Brindis fuera el jefe de ese trabajador? ¿Qué harías, hermano Luis? Hermano Walter, ¿usted qué haría? ¿Lo dejaría leer la Biblia 2, 3 horas? Mire cómo nos acomodamos, ¿verdad? A veces a lo que nos conviene. No, eso no era correcto. Trabajo es trabajo, es hora de trabajar a trabajar. ¿Vas a leer la Biblia? Bueno, si tienes tiempo libre, excelente. Pero si no, ¿vas a leer tu Biblia? ¿En dónde? En casa. En casa. ¿Vas a orar? En casa. Aunque claro, la oración, tú puedes estar orando y trabajando, no hay ningún problema. Pero imagínense que este hermano le hubiera dicho a su patrón, la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí no aplica, ¿verdad? ¿Verdad, mi hermano? Ahí no aplica. Entonces debemos ser sabios. ¿Cuándo obedecer a Dios y no hacer caso a los hombres? Y en esta ocasión los apóstoles dijeron: este es el momento. No podemos hacer caso a ustedes cuando el Señor nos está ordenando que llevemos el evangelio a todas partes. Entonces,
Ni modo. Ellos estaban haciendo su trabajo delante de Dios. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Ahí está la resurrección. A quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Y por eso se sentían incómodos los líderes judíos, ¿verdad? Ahí ya nos quieren achacar la muerte de Jesús. Se sentían mal. Pero dice el apóstol Pedro, a quienes ustedes mataron colgándolo en un madero, por su poder Dios lo levantó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermano, Cristo vive para que la gente sepa que Él vive y que hay oportunidad de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué tanta insistencia de la Biblia en esto? ¿Sabe por qué? Porque sin arrepentimiento y sin perdón de pecados, tú no puedes aspirar a la vida eterna, no puedes llegar a la gloria de Dios, aunque estés lleno de religión y un montón de cosas. Sin arrepentimiento y sin perdón de pecados, con la fe en Cristo, no podemos llegar al Padre, hermano. Pero eso es importante, que todos los que estamos aquí hayamos tenido ese momento clave, ese momento decisivo de decir: hoy le entrego mi vida a Jesucristo y me arrepiento de mi vida anterior. Ese es el arrepentimiento. Me arrepiento de mi vida anterior y abandono mi vida anterior. Eso es clave. Así como tienes fecha de nacimiento, hermano, así también debes tener tu fecha de renacimiento, tu fecha de conversión, cuando naciste de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios te dio la oportunidad de comenzar nuevamente cuando te entregas a Cristo. Pero cuando una persona no tiene ese punto de referencia, entonces hay confusión. Por eso algunas personas dicen: ¿será que Dios ya me perdonó? ¿Será que soy cristiano? Híjole, y si hoy muriera, ¿será que me voy al cielo? La gente está llena de dudas, pero porque no están bien firmes en su fe en Jesucristo. El apóstol lo dice muy claro: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesucristo, lo levantó de los muertos, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso es lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban anunciando: que la gente se arrepintiera, que se entregara a Dios, que abandonara sus malos caminos. Y mucha gente se estaba convirtiendo, hermano. Mucha gente estaba entregando su vida a Cristo. Y luego dicen los apóstoles: nosotros somos, y aquí hay una palabrita muy importante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra testigos. Testigos. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también hay otro testigo muy importante, dice: el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que le obedecen. Entonces los apóstoles están diciendo: todos nosotros somos testigos de que Jesucristo murió, el poder del Padre lo levantó, y nosotros los testigos tenemos esta tarea: tenemos que hablar del evangelio de Cristo. Hermano, no te canses de hacerlo, no te canses de hacerlo, y no caigas. Tú ya tienes a Cristo, ya conoces el evangelio, entonces eso te convierte en un misionero. Y todos los que no tienen a Cristo son el campo misionero. Y no recuerdo dónde lo decía yo, cuando lo dije, no hace mucho, que en la iglesia también hay campo misionero, dentro de la iglesia. Porque sabías que hay muchas personas dentro de la iglesia que no tienen su fe bien firme en Cristo, que todavía no pueden decir: yo estoy seguro de mi salvación, seguro de que soy hijo de Dios. Hay confusión y hay dudas. Ahí hay un campo misionero. Entonces dicen los apóstoles: nosotros somos testigos, el Espíritu Santo es testigo, y nosotros estamos haciendo la tarea de testigos. ¿Se acuerdan de lo que dice Hechos 1:8? Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego dice: y me serán testigos. O sea, el testigo tiene que testificar, tiene que dar testimonio.
Por eso la predicación de esta noche se llama que los testigos hablen. Si tú ya tienes la experiencia de salvación y perdón de tus pecados, gracias al Cristo resucitado, entonces que se cumpla en ti, que los testigos hablen. Háblale a tu amiga, háblale a tu compadre, háblale al que estudió contigo en la secundaria, háblale a esa persona que está desesperada, que no sabe qué hacer con su vida. Háblale a ese que le acaban de diagnosticar cáncer. Háblale. Hermano, no esperes que la gente venga a ti. Si tú sabes que hay alguien, el Espíritu Santo te recuerda a alguien que necesita a Cristo, no es para que tú solamente lo recuerdes, es para que tú ores por esa persona y vayas como testigo y le lleves el mensaje de Cristo. En ocasiones tú eres la persona más indicada, hermano. Tú eres la persona indicada porque esa persona te conoce y te tiene confianza. Ese evangelismo relacional es muy importante. El evangelismo relacional tiene que ver con que cada uno de nosotros evangelice, hable del evangelio a nuestros contactos, a todas nuestras relaciones. Dios usa ese medio para salvar muchas almas, muchas personas. Entonces, que los testigos hablen, que los testigos dejen de callar, que los testigos abandonen su timidez. ¿Sabes quién nos quita la timidez? El Espíritu Santo nos quita la timidez. Es que no sé hablar, es que yo no soy bueno. Claro que sí sabes, el Espíritu Santo. Tú hazlo en el nombre del Señor, hermano, y vas a ver cómo Dios te va a usar. Te vas a sorprender de cómo Dios te va a usar. Pero es importante, tu jefe ya sabe de Cristo, tu compañera ya sabe de Cristo, con quien pasas varias horas en el trabajo ya saben de Cristo. Que los testigos hablen. Los testigos mudos van a estar en problemas delante del Señor, porque el Señor le va a decir: ¿a quién le hablaste de Cristo? ¿A quién le hablaste de mí? ¿A quién les compartiste el evangelio? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Ahora mire lo que dice el versículo 33. Los seres humanos, los que oyeron estas palabras de los apóstoles que dijeron: es necesario para nosotros en esta circunstancia obedecer a Dios antes que a ustedes. Los líderes judíos que estaban ahí dicen, miren cómo lo traduce la NBI, dice: se les subió la sangre a la cabeza y los querían matar. ¿Qué le parece, hermano? Se les subió la sangre a la cabeza cuando escucharon que los apóstoles dijeron: lo sentimos mucho, pero nosotros vamos a seguir hablando de Cristo. Ni modos, ¿verdad? Entonces se les subió la sangre a la cabeza. Qué tremendo, hermano. Mire, los enemigos del evangelio, el mismo diablo estaba ahí calentándole la cabeza a estos hombres, porque al único que no le gusta que la gente se salve y conozca a Cristo, que los jóvenes abandonen esa vida hueca y vacía para entregarse a Cristo, el único que no quiere que lo hagas es Satanás. Solo él. Él es el que no quiere que te entregues a Cristo, porque no quiere tu salvación. Él va a ser lanzado al lago de fuego, ya lo sabías. Pues él no quiere irse solo, quiere irse contigo al lago de fuego. ¿Te irías con él? ¿Te irías con él? Mire, se les subió la sangre a la cabeza, se les salió el apellido, ya querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, mire qué interesante está aquí la intervención de Gamaliel. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo. Inclusive, si usted recuerda, el apóstol Pablo fue alumno de Gamaliel cuando era judío, fariseo, cuando el apóstol Pablo no tenía Cristo en su corazón. Maestro de la ley era Gamaliel, muy respetado por todo el pueblo, o sea que tenía mucha sabiduría. Por eso se puso de pie en el consejo, se puso de pie Gamaliel, que hicieran salir, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles, ¿verdad? Les dijo: a ver, saquen aquí a estos hombres, a los cristianos, sáquenlos de aquí. Quiero que hablemos entre nosotros, líderes judíos. Y les dice: hombres de Israel, piensen 2 veces. Mire la intervención de Gamaliel. Piensen 2 veces
en lo que están a punto de hacer con estos hombres. O sea que a él no se le subió la sangre a la cabeza. A todos los demás sí, pero Gamaliel no. Es que una cosa es ser inteligente, hermano, otra cosa es ser sabio. La gente inteligente puede hacer muchas cosas buenas y puede hacer un montón de barbaridades con su inteligencia. Pero este es un hombre sabio. Dice, piénsenlo 2 veces lo que están a punto de hacer, porque él se dio cuenta de las intenciones de sus colegas. Ya los conocía, ¿verdad? Que eran medios malitos. Hace algún tiempo, dice Gamaliel, acuérdense que hace algún tiempo se levantó un líder llamado Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. O sea, un líder religioso con 400 seguidores. Y luego dice, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y hasta ahí llegó. No pasó nada. Y luego les dice, acuérdense también que después surgió un tal Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. O sea, hasta ahí llegó. No pasó a mayores. En este caso, dice Gamaliel, en este caso de los seguidores de Jesús, de los apóstoles seguidores de Jesús, dice, yo les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Mire este fariseo, qué interesante. Dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen ellos es de origen humano, va a fracasar. No se apuren, no va a trascender. Pero si es de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. ¿Qué le parece, hermano, las palabras de Gamaliel? Qué interesante, Gamaliel. Les dio un consejo tan sabio. Déjenlos en paz. Si lo que están haciendo es de ellos, es humano nada más, solito se va a desmoronar. Pero si es de Dios, ustedes no podrán luchar contra Dios, no podrán ganarle a Dios, van a perder. Hermano, escucha ese consejo. Escuchemos ese consejo, ¿verdad? Las cosas de Dios, el Señor las bendice, las prospera y hace que avancen. Entonces, se dejaron persuadir por Gamaliel, o sea, Gamaliel los convenció. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, ni modo, de esas sí no se salvaron, ¿verdad? Los azotaron, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y luego los liberaron. Ya pueden irse a su casita calientitos, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 41? ¿Qué nos dice Lucas, el que está narrando estas historias? Dice, así pues los apóstoles salieron del consejo. Pero mire cómo salieron del consejo. No salieron llorando, hermano. Dice, salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa de Jesucristo, por causa del nombre. Mire, hermano, fueron azotados y salieron llenos de gozo y dignos de haber sufrido por causa de Cristo. Hermano, si te toca sufrir por algo que tú hiciste mal, eso no cuenta. Lo que cuenta es si sufres por causa de Cristo. Eso sí cuenta. O sea, si te persiguen, si te molestan, si te acosan, si te hacen la vida difícil por ser cristiano, eres bendecido. Porque eso significa que sí estás siguiendo al Señor. Nos ponemos de pie, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Y día tras día, mire, y día tras día, ¿cómo termina el relato? En el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las nuevas de Jesús, que Jesús era el Mesías. O sea, nadie los podía parar. Gamaliel tenía razón. Si es de Dios, no lo van a frenar. Y ellos, hermanos, seguían y seguían predicando a Cristo. Y gracias a ese tipo de personas, hermano, el evangelio un día entró a México, vino a América, entró a México, entró a Chiapas, a Villaflores,
Y gracias a ese tipo de personas, tú escuchaste el Evangelio de Cristo. Yo escuché el Evangelio de Cristo gracias a las personas valientes. Los testigos que hablan, hermano, valen mucho para Dios. Hermano, ya no te quedes calladito. Es hora de hablar y ser testigos verdaderos de Jesucristo. Mucha gente lo necesita, hermano. Tus amigos te lo van a agradecer si les das testimonio de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a participar del sacramento de la Santa Cena. Bendito Señor, gracias porque somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Los verdaderos testigos hablan. Los verdaderos testigos testifican de Jesús. Los verdaderos testigos no se quedan callados. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de testigos, pero sabemos que ese valor lo da el Espíritu Santo. Señor, toca nuestro corazón. Ahora que vamos a participar del sacramento de la Santa Cena, Señor, toca nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu, fortalécenos, quítanos el miedo, la pena y la vergüenza. Que seamos testigos verdaderos de Jesucristo. La gente lo necesita. Mucha gente necesita que alguien vaya y le lleve el mensaje de esperanza, el mensaje que salva. Muchos jóvenes, miles de jóvenes están esperando que alguien les ayude a salir de esa vida que llevan. Señor, ayúdanos a ser testigos, que hablemos. Padre, los elementos de la Santa Cena los consagramos en el nombre de Jesús, porque ellos representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias por tu cuerpo roto, Señor, y tu sangre derramada. Diste tu vida para nuestra salvación. Y nosotros creemos en ti. Creemos en tu obra salvadora, tu obra expiatoria. Creemos en lo que tú has hecho por nosotros y confirmamos nuestra fe en ti, Señor Jesús. Al participar de este sacramento, llénanos de tu gracia, Señor. Llénanos de tu gracia. Lo que en nuestra alma, en lo que nuestro cuerpo necesite, Señor, provéelo tú, Padre, a través de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más,
Dice el apóstol Pablo, vamos a esperar un momentito. Creo que faltan personas. Es tiempo de hablar con Dios, mis hermanos. Usted hable con Dios mientras estamos listos todos para participar del sacramento. Hablemos con el Señor. Démosle gracias, entreguémosle nuestra vida. Pide lo que tu alma necesita, hermano. Y algo muy importante, pídele que te llene de su espíritu. Que te llene de su espíritu. Que toque tu cuerpo. Padre, tu palabra dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias te damos, Señor, porque nos has llamado a ser testigos, testigos que hablan, testigos que comparten su fe con las personas que necesitan saber de tu palabra, del Evangelio. Señor, ve con nosotros esta semana. Respáldanos, Dios, con tu bendición y con tu presencia. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús tus hijos sean bendecidos en todo lo que hagan, donde quiera que vayan. Tu presencia nos acompaña, Señor. Que cada familia sea fortalecida, cada familia sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ve a casa con la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Bendiciones, hermanos.